un amigo y periodista, analista internacional, amigo de Superlógico también, y alguien con mucha potestad para hablar. Estamos en comunicación con Lisandro Sabonet. Lisandro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Juan, ¿cómo te va? Un placer poder comunicarme con vos y con la audiencia de Superlógico. Gracias. Bueno, a nosotros un gusto también tenerte acá, y sobre todo en un momento donde tu palabra y tu análisis fino va a ser bien recibido por nuestros oyentes también, porque bueno, el tema Venezuela, que me gustaría hablar con vos, que tenés experiencia en el ámbito internacional, y en este caso en la cuestión latinoamericana, está candente, y sobre todo en las últimas horas han surgido distintas cuestiones que han puesto a más de uno a ver qué pasa en iba a decir el vecino país, no, pero en el vecino país de la patria grande, digamos. Sí. ¿Qué es lo que pasa allá? Para más o menos ir un resumen acerca de algún despistado que no sepa qué es lo que está pasando. Bueno, en principio lo primero que pasa es que hay un conflicto político muy fuerte, una división, una grieta, utilizando términos criollos, absoluta entre dos sectores básicamente, ¿no? Si bien hay algunos matices, pero entre dos sectores, que es el gobierno, el oficialismo, el chavismo, y la oposición, que está más o menos unida en lo que es la Mesa de Unidad Democrática, ¿no? Ese conflicto se ha ido profundizando, esa grieta se ha ido profundizando con el correr de los años. Ya existía en épocas de Chávez y se agravó, se agrietó, vale la expresión, con la asunción de Maduro, sobre todo porque Maduro ganó las elecciones en 2013, yo estuve ahí en Caracas cubriéndola, con apenas 1,5 puntos de diferencia. Nada. Ahí. Un resultado, sí, muy ajustado, que después se fue repitiendo en todos lados, viste que se ha dado en muchos lugares. Se ha dado en muchos lugares de América y del mundo estas elecciones tan parejas. Pero bueno, en un país con esa división, que encima el que gana con 1,5 puntos, es como que agravó las cosas, ¿no? Porque la oposición tiene un sustento político importante. Claro, la oposición sintió que le habían robado la elección, más allá de que no hubo denuncias fuertes de fraude, pero en una división tan grande, el otro cree claramente que... Y eso sirve, digamos, para no reconocer, no legítimamente, sino para no reconocer simbólicamente al gobierno también. Claro, entonces nunca tuvo legitimidad, o mucha legitimidad Maduro. Es un presidente legal, pero le costó y le va a costar ser un presidente legítimo para todos los venezolanos. ¿Esto fue en las elecciones cuándo fueron? ¿El año pasado? 2013. No, 2013. A poco de la muerte de Chávez. Bien. Primero había ganado Chávez había ganado por 12 puntos. Sí. Y Maduro a los 45 días termina ganando por 1,5, con lo cual está claro que hubo muchos votantes de Chávez que apostaron a la oposición, ¿no? Pero bueno, esto es lo que explica la parte más formal, ¿no? Claro, después, lo que digamos sería lo más formal. Claro, después tenés un conflicto que yo creo, Juan, que se puede englobar dentro de lo que el Papa llama la Tercera Guerra Mundial en partes, ¿no? Porque porque lo que hay en Venezuela es un conflicto que excede al gobierno venezolano y a la oposición. A ver, explícame eso, ¿cómo sería eso? Porque ahí hay intereses creados de ambos bandos que van más allá del conflicto puntual entre chavistas y antichavistas, ¿no? Venezuela es un país que tiene una gran riqueza, que es su condena también, en algún punto, que es el petróleo. Claro, ¿no? paradójicamente. Uno de los países productores de petróleo más grandes del mundo. Esto lo ha llevado a que sea un país absolutamente improductivo, no produce lo que consume en alimentos ni en nada prácticamente, importa prácticamente el 90% de lo que se consume es importado en Venezuela, producto de la gran cantidad de dólares que han abundado desde principios del siglo XX, con la explosión del petróleo, ¿no? Hasta acá. Claro. ¿No? En su momento, Chávez tuvo la ventaja de un barril de petróleo a $100, y ese ingreso cimentó su carrera política, ¿no? Un personaje con un carisma especial, un líder, ¿no? Claramente, y mucho dinero, mucho petrodólar dando vuelta, que le permitió pavimentar una carrera política. Maduro no solo carga con la sombra de Chávez, sino que además tiene un barril de petróleo a $40. Dato no menor, mirá que no todos lo dicen eso, es un dato a examinar, digamos, a detenernos. Siempre la coyuntura económica también es una coyuntura que te ayuda o te favorece según también una perinola también, ¿no? Exactamente, y eso explica
gran parte del problema venezolano, ¿no? No está Chávez y el petróleo bajo $40, es muy difícil sostener. Después sí están, por supuesto, la incompetencia del gobierno de Maduro, que ha demostrado ser muy poco eficaz a la hora de la gestión, ¿no? Claro. Una corrupción rampante, producto de, como suele suceder, la creciente presencia del Estado en la economía tiene como efecto no deseado el incremento de la corrupción estatal. Claro, ¿no? un mal, digamos, que aquejan a varios Sí, gobiernos populares. Sí, es histórico en realidad. El Estado, digamos, siempre hay ese desnivel, ¿no? Si no está el Estado, el mercado impone sus reglas, que sabemos que son básicamente perjudiciales para los que menos tienen. Claro, ¿no? y Pero donde está el Estado, lo que crece es la corrupción. Claro. Donde hay control estatal, donde hay mucha regulación, hay corrupción. Pero, como te decía, además de todo esto que forma parte del paisaje propio de Venezuela, hay un interés de un lado de Estados Unidos y del otro lado de Rusia de digamos, hacer negocio con el petróleo venezolano. Claro. ¿No? Entonces, por eso te digo la Tercera Guerra Mundial en parte, porque Maduro, además de todo, tiene un gran problema, que es que él necesita cerrar con Rusia un acuerdo petrolero. Claro. Y ese acuerdo tiene que pasar sí o sí por el Congreso. Y el Congreso tiene mayoría opositora y por supuesto no le vota nada, ¿no? Entonces ahí como van cerrando las cosas en el tablero de ajedrez, viste que van cerrando los motivos de por qué el Congreso no y por qué cierra el Congreso de alguna manera. Porque en este país tan dividido, en esta grieta tan profunda, donde no hay puntos de encuentro, donde no hay una política en común, donde no hay una mesa para sentarse a dialogar, bueno, obviamente no hay un Congreso que te vote nada. Claro. Y del otro lado la respuesta es... No lo va a votar porque también, digamos, responde, supongo, a otro interés. Bueno, ahí se empiezan a cruzar las cosas, ¿viste? Los intereses y también la profundización de las divisiones que llevan a que el otro sea visto como un enemigo y no como un adversario político. Claro. Hoy actualmente, a ver, con lo que vos me estás relatando, más allá de las cuestiones internas, el petróleo, la oposición, el oficialismo, la corrupción, me hablás de Estados Unidos por un lado, de Rusia por otro lado, se puede decir entonces que hoy el escenario más caliente, no sé si mundial, obviamente hay muchos escenarios más calientes, pero uno de los escenarios más calientes donde las dos potencias de primer orden están realizando su juego es Venezuela. Sí, claramente. En Latinoamérica es el escenario más caliente, en Sudamérica por lo menos. Sí, no tiene la proporción que tienen los conflictos que hay en Ucrania, que hay una guerra civil, en Siria, que hay una guerra civil bien, terrible. ahí me diste el pie para mi próxima pregunta, porque lo que vemos en las imágenes que por lo menos llegan acá a Argentina o las que trascienden por las redes sociales de protestas y protestas, represión, situaciones de muerte, no sé cuántas, creo que van más de 20 muertes hasta el momento. Sí, 23 muertos. Bien, con una tensión latente que parece no terminar, Venezuela, ¿está al borde de una guerra civil o no está lejos? Hasta ahora ha venido resistiendo Venezuela, si cabe la palabra. La tensión siempre llega hasta el borde del precipicio y se retrotrae, ¿no? Nunca, y eso que es un país con muchas armas en la calle. Claro. Muchas armas en la calle, es el país con más casos de violencia, producto justamente de que la gente está armada, mucha gente está armada. Entonces conflictos que en otro escenario se resuelven de otra manera y se resuelven a los tiros. Claro, sí, está. Y sin embargo, a pesar de esta situación, no se ha desbordado, por supuesto cada vida vale, ¿no? Pero no se ha desbordado como cabe esperar cuando uno lo mira de afuera, ¿no? Claro. Esta también tiene que ver con la particularidad de que tenemos los latinos, ¿no? Esta cosa de mucho grito, mucho empujón y por ahí no tanta violencia concreta. Claro. Pero no soy optimista de que esto pueda ser así. Claro, porque la solución digamos al corto plazo, ¿qué es? Porque por ejemplo está la cuestión esta de la reforma constitucional a la cual la oposición están completamente negada. Ese es otro tema, sí. Maduro busca una salida política hacia adelante, porque por supuesto Maduro tiene una gran impopularidad. Entonces lo que era el valor agregado del chavismo, que era que ganaba todas las elecciones, Maduro ya no lo tiene. Claro. La última elección, la legislativa, la perdió, de ahí el conflicto con el Congreso y todo lo que pasó, y ahora tiene que dar elecciones regionales para gobernador, no las ha dado, las suspendió, mirá. Tenía que darlas en diciembre, y como una salida para adelante convocó esta constituyente bastante difusa en su convocatoria, porque no es
un voto por persona, sino que él lo que ha planteado, todavía no se conocen detalles concretos, ¿no? Pero lo que ha planteado es una idea de que la mitad de los constituyentes sí sean elegidos por el voto popular universal, y la otra mitad sean elegidos en función de grupos indígenas, jóvenes, sindicatos, empresarios. Y ahí se presume que en esa representación de agrupaciones, de corporaciones, sí, de espacios sociales, el gobierno va a meter la mano y va a poner gente afín, ¿no? Porque claro, el que organiza, el que tiene organización sobre los grupos, movimientos sociales, digamos, y todo eso es el chavismo. Pero más allá del resultado de la elección, me parece que ya está condenado que la oposición lo rechace de lleno. Sí, la oposición no Entonces, lo va a aceptar. esto no tiene fin en la cercanía, por lo menos, o un final, digamos, donde las partes se sienten a negociar. No le veo salida fácil. Ha intentado negociar el Vaticano, ha intentado negociar presidentes de la región, ha intentado negociar un grupo de expresidentes encabezado por Rodríguez Zapatero, el expresidente español. Todos han fracasado. Es muy difícil porque lo que se ha evidenciado estos últimos años es que se han potenciado los sectores radicales de cada bando, ¿no? Claro. Ahí en la oposición hay un sector que busca la salida democrática, que busca ganar las elecciones, y hay otro sector que dice, no, la única manera de ganarle es en la calle sacándolo. Y en el gobierno hay un sector que dice, vamos a jugar en las elecciones y vamos a ganarle en votos, y hay otro que dice, no, la oposición está manejada por Estados Unidos, no hay que darle ningún espacio a nada y hay que sacarlos como de lugar, claro, ¿no? Y esos sectores radicales de cada bando son los que hoy tienen más preponderancia. Por eso la oposición está en la calle y por eso el gobierno no da elecciones y busca estas salidas legales pero no legítimas, como es esta convocatoria en la constituyente, ¿no? Que es, claro, sí, legalmente probablemente tenga sustento, pero está claro que es una jugada política de Maduro para tratar de patear para adelante la situación, esperando a ver si la economía lo acompaña y puede levantar un poco el respaldo, el acompañamiento popular, que de todos modos claro, tiene, ¿no? Tiene un núcleo duro del chavismo de 25 o 30 puntos que lo acompaña, tiene al ejército que lo acompaña, eso es garantía de que no lo volteen claro, con las armas, ¿no? Pero también el ejército le factura todos los días ese precio, ¿no? El ejército tiene cada vez más poder en Venezuela, tiene cada vez más injerencia en los negocios comerciales del Estado y tiene cada vez, en definitiva, más peso en el gobierno venezolano, ¿no? Sí, y eso es peligroso. Es peligroso por la historia latinoamericana. Sí. Bien, Lisandro, mira, nos quedamos sin tiempo, estamos 18 horas, ya no se nos termina el programa, terminamos con vos de lujo, cierre de oro, gracias por este análisis. No, por favor, cuando guste. Fino y la verdad contundente, con datos que no se conocen en los medios, datos finos, datos conocedores de expertos, gracias por atendernos, será seguramente hasta una próxima, espero que ponga una solución de por medio de esto. Gracias por atendernos, Lisandro Sabanés. Un abrazo enorme, Juan. Gracias a vos, abrazo.